Regístrate en el canal, señora hermosa. Marina Chornousova movió la roja. Los ojos estaban cubiertos de moretones y arrugas, la nariz enrojecida y en el cabello de la persona que no había visto el champú durante la segunda, sino la tercera semana, se podía ver su propio reflejo. Marina se alejó, despejando el camino hacia Georgia. Tenemos algo para comer. El hombre estaba descontento, se acercó a la estufa y comenzó a abrir las tapas de las ollas. Tenemos algo para comer, dijo. Crema agria en el frigorífico. Pan en la alacena si aún no está agotado. La propia Marina casi nunca comía pan, limitándose a 1 o 2 tostadas al día. Recientemente, sus problemas de estómago empeoraron, se contó sobre su úlcera de estómago, que no se curó hace 3 años, y el médico, dándole una dieta dietética, le recomendó cómo limitar el consumo de pan. El bollo que está en el armario encima de la estufa lo compré hace casi 1 semana. Y yo mismo haré té, ¿sí? George estaba insatisfecho. Ponme una tetera mientras sirvo el borsch. Se acercó lentamente al fregadero. Sobre la toalla solo había un plato lavado. Chernousov sacó un plato hondo y una taza de la caja móvil del barril y empezó a servir el borsch. Y dame crema agria. El hombre añadió el tono ordenado y más sal. La leal esposa se vio obligada a hacer todo lo que decía su marido. Le asustaba la perspectiva de que se repitiera la situación que ocurrió hace 1 año y medio, cuando Georgie llegó borracho a casa. Sin embargo, ayer llegó a casa no muy sobrio, pero al menos ella no lo escuchó. Cuando su pie cruzó el umbral de su casa, la manecilla del reloj se acercaba casi con fuerza a las 2 de la mañana, y Marina ya estaba soñando a esa hora. Después de agregar la sal y la crema agria y luego abrir el gas en la tetera, Marina finalmente pudo salir de la cocina y pasar al salón. Justo antes de que se abriera la puerta, el dueño de la cocina en el pasillo había un calendario, y la mujer volvió a prestar atención al calendario rojo. Que un joven cocinero le contó sobre la receta de varios platos interesantes. Marina se sentó en su silla, cogió el mando a distancia que llevaba en el codo y subió un poco el volumen. La edad ha estropeado un poco su visión y, para ver la imagen con mayor claridad, tuvo que ponerse unas gafas que siempre colgaban de su cuello. El tipo en la pantalla estaba cocinando chuletas al estilo de Kiev, pero en lugar de mantequilla, añadió queso. Chernousova, naturalmente, conocía esta receta, pero intentó inspirarse. Que necesitaba repetirlo una y otra vez. Observando las acciones del cocinero y escuchando sus comentarios, Marina se sumergió poco a poco en el proceso de hacer chuletas. Durante algún tiempo, esto ayudó a olvidarse de esos intensos problemas en los que pensaba el cerebro cuando la mujer se despertaba. Cuando abrió los ojos y vio por primera vez el cuerpo ebrio de su marido, inmediatamente olió un terrible olor a fuego. Cuando ella, cerrando los ojos en completa oscuridad, oró en silencio en una habitación vacía para que todo estuviera bien con Georgie. Pero pasaron unos minutos y la fuente de todos sus problemas volvió a recordarlo. Georgie, con voz áspera, se volvió hacia ella desde la cocina. «Marina», gritó. «Ven aquí». «¿Qué sucede contigo?», refunfuñó, tratando con todas sus fuerzas de aferrarse al mundo inventado en el que cocina descuidadamente en Kiev chuletas con queso en lugar de mantequilla. «Ven aquí», dije, gritó Georgie. Ya me senté y la tetera hirvió. «Sírveme un poco de té». En Kiev, las chuletas rellenas de queso en lugar de mantequilla tendrán que esperar. Está bien, pensó Marina, levantándose de la silla. Después de ellos, este joven cocinero cocinará algo más. De repente le dio la espalda y la mujer se inclinó un poco. Con una mano detrás de la cintura y en silencio, volvió a salir al pasillo y luego a la cocina. Georgi Petrovich estaba sentado a la mesa del sofá del rincón y comía borsch con crema agria. «Por cierto, el pan está agrio», dijo. «Tendré que comprar otro panecillo». «Vas dando vueltas, no está claro dónde lo vas a comprar». Marina Arkadievna se atrevió a hablar y su marido inmediatamente le acercó la cuchara de la bandeja a la boca. Mirando a su esposa parada detrás de él por debajo de su frente, todavía sacó el borsch de la cuchara, pero no bajó la vista. «¿Te vas?», dijo George masticando la comida.
No estoy en camino. Estás en camino, pensó Marina. Sin embargo, tal vez ella tuviera razón. Su marido recorría rutas diferentes cada día y, tarde o temprano, debía aparecer al menos un camión de comida en su camino. Pero ella no dijo nada al respecto. Me duele la espalda. Ella derramó el té. No llegaré a la tienda. De todos modos, hoy irás a algún lugar. Simplemente saltarás al cielo. Dejó una taza de té caliente sobre la mesa, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, como si de repente se hubiera detenido. No lo hizo por su propia voluntad, sino que algo así como que la obligó a detenerse, y no sabía exactamente qué. De repente, el miedo más fuerte se apoderó de mí y el corazón latió más rápido. La sensación de ansiedad, cuyo nivel hace un segundo era 0. En su cabeza daban vueltas diferentes pensamientos, pero el más terrible de ellos era el de que Marina se alejaba con una escoba imaginaria y mala. Unos segundos después todo había terminado. La mujer se calmó y cuando el miedo y la ansiedad desaparecieron, pudo respirar con el corazón pleno. Después de quedarse quieta por unos segundos, continuó avanzando hacia la puerta. Solo cuando salió de la cocina se dio cuenta de lo que era. Esto sucedió a menudo durante los primeros meses después de la muerte de su marido, después de un terrible incidente. Pero luego estos crímenes le impidieron casi por completo preocuparse y, durante algún tiempo, en general, se olvidó de ellos. Y luego, de repente, firmar y recibir, nuevamente un acto de miedo y ansiedad imprevistos, que hace que el corazón enfermo trabaje por dos. Aún respirando con dificultad, Marina regresó a la sala y escupió en la silla. Ahora hay un anuncio en la televisión y, para asegurarme de que el programa culinario aún no ha terminado, tuve que tocar el botón del control remoto un par de veces. Esto no ha terminado. Pero su cabeza ha estado ocupada con la idea del nuevo ataque. ¿Por qué volvió a pasar? ¿Es realmente el sistema nervioso el que empieza a debilitarse? Pero ya es suficiente para los primeros síntomas. Por un segundo, la mujer pensó en lo que le provocó estos ataques hace poco más de 3 años, y de repente se puso azul. Nunca antes había notado este extraño sistema, pero ahora se dio cuenta de que el sistema existe. Cada vez sentía un aumento en la sensación de miedo y ansiedad precisamente en los momentos en que su marido estaba detrás de ella. En los ojos. Y ahora Marina estaba segura de eso. Antes no habría pensado que sentía en su espalda una mirada dura, viciosa y salvaje de George. Pero ahora no tenía dudas. Todo estaba en sus ojos, por lo que se le puso la piel de gallina cuando lo atrapó sola. Me odia, pensó Marina. Y luego una introducción dinámica y ruidosa a un espectáculo culinario la sacó de sus pensamientos. Incluso se alegró un poco de pensar que ahora podría volver a alejarse de sus problemas y sumergirse en el mundo de la cocina con un joven anfitrión. De nuevo, con los vasos colgados del pecho, se sentó frente al televisor y el mundo que la rodeaba, la sala, la casa, el marido, poco a poco comenzaba a fusionarse. Se convierte en un gris sin vida y pierde sus contornos hasta sumergirse en el espectáculo para todos. Al menos durante unos minutos al día podría olvidarse de sus problemas. La vieja puerta de madera crujió. Rex, un gran pastor alemán encadenado que vivía en una cabaña casera hecha de tablas medio gastadas, no emitió ningún sonido. El viento se aceleró poco a poco en la calle, ganando cada vez más fuerza. La casa no estaba iluminada, todos ya estaban durmiendo. Después de una breve siesta, George roncó algo incomprensible y luego se estiró para cerrar la puerta. Estaba vestido con ropa vieja y gastada, que una vez le dio a su vecino sin motivo alguno, y ahora, de pie en el pasillo con sus zapatos viejos puestos y agarrado a la caja de la puerta, trató de quitárselos con sus pies. Lo hizo solo en un tercer intento. El pasillo estaba oscuro, como en toda la casa. Caminando lentamente por el pasillo, el hombre no notó cómo tocaba algo duro y de madera con su dedo meñique. El dolor rápidamente se dispersó desde su epicentro por todo el escalón. A pesar de estar borracho, George sintió rápidamente un dolor agudo en la pierna. Gritó en voz alta. ¿Qué pasó? Svolnovna preguntó a Zoya Fedorovna, quien inmediatamente se despertó. Goza, ¿qué pasó? En el pasillo,
junto a la marimacho abortada, su hijo de años, borracho, estaba agachado por el dolor. Unos segundos después, la madre y la hermana, la esposa de Goza y Marina, salieron corriendo al pasillo. Detrás de ella salió su hijo Serioska, cojeando pesadamente de su pierna izquierda. ¿Qué pasó, Goza?, preguntó Zoya Fedorovna aún más emocionada. No escuchó la respuesta después del segundo intento. Miró el reloj que colgaba en el pasillo a las 2:30 de la noche. Al lado del reloj estaba el calendario de... La carrera fue en septiembre, pero en realidad ya era octubre. Papá, ¿qué te pasa?, preguntó su hijo Seriosa, de 1 año. Cállate todos, le gritó a George, agarrando su pie con la mano. Olga, la hermana Georgie, quedó impactada por esto. Vio por primera vez en este estado a su hermano, que era 1 año y medio menor que ella. Goza nunca se permitió declaraciones bruscas, no en dirección a quién, y nunca habló con tanta rudeza en presencia de su madre. Se dejó llevar por él durante 1 kilómetro. La hermana dijo con cuidado: Goza, ¿bebiste? Bebí. Ya es medianoche. Trabaja hasta la mañana y llega tarde. ¿Qué les pasa a todos ustedes?, Georgie gritó aún más fuerte. El dolor en el pie empezó a disminuir. No hay dinero, hay muchos problemas. Y estás haciendo un desastre en un lugar plano. ¿Encendiste la televisión? ¿Viste lo que está pasando en las calles? Todos estaban de pie y no entendían de qué estaba hablando. La hermana de George y su madre se sorprendieron al verse. Dios, ¿qué pasó?, se quejó Marina, de pie detrás del hijo lisiado y sosteniéndolo con ambas manos detrás de los hombros. ¿Por qué estás borracho? ¿Por qué volviste a casa a las 2:30? George resopló, tratando de enderezarse, pero falló. Sacudió la cabeza, puso una pierna a un lado para no caerse y agarró la mano contra la pared. Se frotó el ojo izquierdo con la parte trasera y luego dijo: me despidieron del trabajo. Sois unos jodidos capitalistas. Parecía que en ese momento el hombre incluso se asustó. Hoy sé. Me acercó el jefe de la tienda, Seca. Él dice, como, fulano de tal. La empresa tiene un nuevo propietario. Trabajador a tiempo parcial, alimenta a su madre. Él dice, eres un delincuente, te pillaron en un corte. Nada personal, dice, negocios. Por un segundo, Marina incluso pensó que estaba llorando. Después de que terminó de hablar, se secó el segundo ojo y luego volvió a golpearse la nariz. No estaba claro si estaba llorando o no, pero su voz claramente sentía una fuerte desesperación. Marina, impactada por la noticia del despido de su marido, dijo confundida: ¿y cómo estamos ahora? De ninguna manera. Georgia la interrumpió bruscamente. Buscaré otro trabajo. La esposa de Chernausova ya estaba pensando en la escena. Estará recogiendo basura, buscando al menos algunos objetos. Por alguna razón, inmediatamente se me ocurrió cómo se mudaron a vivir en una pista de calor, porque tuvieron que vender la casa para pagarle a su hijo una costosa educación. Como miran los años como personas de una edad decente, caminan por el camino. Se conmovió y regresó al mundo real, donde no vivía en una pista de calor ni comía bocadillos. Regresó al mundo donde estaba parada en el pasillo de su antigua casa, y frente a ella estaba su marido borracho, que hoy fue despedido. Y entonces llegó el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa por el hecho de que en septiembre, cuando su matrimonio cumplía exactamente años, ella pasó un tiempo en un restaurante caro. En algún lugar al final de la sala, los músicos interpretaron música de jazz por encargo. Sobre la mesa había platos caros y alcohol no menos caro. Para la celebración del aniversario decidieron gastar 2/3 de los ahorros que tenían. En septiembre, Georgie dijo que debido a la compra de su fábrica, el salario de los trabajadores se duplicaría y, para los trabajadores con más de 7 años, se triplicaría. Se suponía que la vida simplemente jugaba con colores brillantes, como si alguien hubiera derramado tinta. Y todo el colorido cuadro que Marina había dibujado mentalmente se convirtió en un gran rompecabezas negro y sin pulir. Ahora prácticamente no tienen dinero. No podrán trabajar por mucho tiempo.
Al parecer, ella misma tendrá que ir a trabajar y nadie sabe quién podrá confiar en la educación de su hijo. Y dije, de repente, la mujer de años, Zoya Fedorovna, rompió a llorar. Te lo dije, aquí no hay vuelta atrás. Nada. Dijo la última frase, por separado. Aquí no hay vida, goza. No, tuve que hacer caso a mi esposa y mudarme a casa de sus padres. Los padres de Marina murieron hace muchos años en un accidente de tráfico. Iban por la carretera hacia la ciudad vecina y al adelantar al camión circulaban por el carril contrario. Hubo algunos problemas con los frenos del padre, y cuando Arkady Belov, el padre de Marina, vio que el Kamaz circulaba por el carril opuesto, inmediatamente se dio cuenta de que todo había terminado para ellos. Habiendo sobrevivido al pedal del freno, comenzó a girar el volante para conducir por su carril. Los frenos funcionaban mal y el Kamaz con arena circulaba por el carril contrario. Se movió mucho más rápido de lo que el automóvil de 7 ruedas disminuyó la velocidad. Una colisión frontal. 2 pasajeros murieron en el acto. La estudiante Marina recibió la casa de sus padres. Ella era hija única de la familia y se hizo cargo sin problemas de la zona residencial de sus padres. Al mismo tiempo, cuando estudiaba en la Universidad de Medicina en la ciudad de Saratov, conoció a Georgi Chernousov. Unos años después de su boda, ella sugirió mudarse al pueblo. Que tenía su propia casa. Ella lo justificó diciendo que hay algo mejor que la naturaleza, que hay su propia parcela donde se puede plantar un jardín y que al pequeño hijo, Serioska, le resultará mucho más fácil crecer en el pueblo. Y se mudaron. George inmediatamente consiguió un conductor para la construcción. Cambió de trabajo muchas veces y finalmente se convirtió en carpintero en una fábrica local. ¿Y ahora? Cuando Marina se paró en el pasillo frente a su marido borracho y escuchó los gritos de su suegra, recordó cómo Zoya le dijo, qué bueno que hayas decidido mudarte al pueblo. Está tan limpio allí. Ya te lo dije, continuó gritando la madre Georgia. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuántas veces te he repetido que no debes comportarte de esta manera tan lamentable, Hijo, ¿con quién estoy hablando? Mientras caminaba, Georgi miró a su madre con enojo. Mamá, cálmate. Intentó calmarse su hermana Olga, quien vio que Marina ahora podía llorar y su sobrino de años ya había recibido mucho estrés. ¿Quién en nuestro tiempo está perdiendo su empleo, díganme? Goza lo dijo bien. Malditos capitalistas. Se han estado desenterrando sin motivo alguno y ahora están sentados y manejando sus vidas. Goza encontrará un trabajo por sí mismo, no te preocupes. ¿A dónde vas? Zoya Fedorovna empezó a gritarle a su hija. Dime, ¿a dónde vas? Te lo digo. No debería haberse mudado aquí con Marina. Sería mejor si nos quedáramos en Saratov. Tengo conexiones allí y fácilmente podríamos ubicarlo en alguna parte. Y aquí se va a dar la vuelta. Marina miró por encima del pendiente y lo miró. Estaba muy asustado por lo que estaba pasando. Ella todavía lo agarraba firmemente por los hombros y, mientras tanto, continuaba la pelea entre Zoya Fedorovna, Goza y Olga. Mamá, cálmate, por favor, dijo la hermana Georgia. ¿Qué discutir ahora? Después de todo, hay un pendiente. La abuela miró a su nieto asustado y aminoró un poco el paso. Pero la mirada temerosa del niño aún no la detuvo por completo. Después de mirar el arete, se volvió hacia su padre y le preguntó. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos, Goza, llévame al grano. George miró atentamente a todos sus familiares que estaban frente a él y estudió a cada uno por separado. Su mente confusa aún podía imaginar que no debería regañar mucho, de lo contrario su hijo le tendría aún más miedo a su esposa. También imaginó que no podía lanzarles los puños, porque eran las personas más cercanas. Pero la ira seguía hirviendo en su interior. Y ella tenía que ir a alguna parte. A buscar trabajo, respondió en unos segundos de silencio. ¿Sabes qué? Voy a buscar trabajo ahora mismo. Sí, mamá, eso es todo. Pisó algo, por lo que tembló aún más fuerte.
El golpe en el viejo y desgastado piso de madera del gato fue lo suficientemente fuerte y agudo como para que Marina y Cereza, asustadas hasta el infierno, temblaran. Después de estas palabras, Zoya Fedorovna estaba aún más enojada. Ella no entendía por qué estaba enojada. Sobre su hijo, por beber y volver a casa a medianoche. Sobre Marina, porque ella y su hijo se mudaron a un asentamiento tipo ciudad. Consiguió un trabajo en Tokarev, de donde lo despidieron. O sobre el nuevo propietario de la fábrica, que decidió reducir la plantilla. Por estar aquí y ahora. ¿A dónde vas, tonto?, dijo la anciana. Ve al sofá, acuéstate y duerme un poco. Olga y yo dormiremos en otro lugar. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? George gritó de repente. ¿Quién te llamó aquí? La ira gradualmente se elevó sobre él y cada segundo se hacía más y más difícil contenerla. Vinimos a tu aniversario, goza. Olga lo dijo en voz baja, intentando calmar a su hermano, pero sin éxito. Nos llamaste, dijo Zoya Fedorovna. ¿Lo olvidaste? Míralo, un cuerpo borracho. Él mismo olvidó que nos llamó para su aniversario de bodas. Georgie empezó a tambalearse aún más y tuvo que estirar la mano que apoyaba contra la pared para que la curtiduría se doblara y él no cayera. Y, volviéndose, tocó con la mano libre una pequeña cómoda que estaba en la sala de estar. La cómoda contenía las cosas más diversas e innecesarias. Pinzas para la ropa viejas, un pequeño montón de revistas de moda, el maquillaje gastado de Marina y algunos folletos y folletos. Con su mano, que humeaba libremente en el aire, Georgie agitó todo junto con la cómoda con un movimiento torpe. Todo esto con una explosión cayó, y Marina y Seriosa nuevamente quedaron impactados por lo inesperado. Aparentemente, Zoya Fedorovna y su hija apreciaron esta ola aleatoria de ira por la manifestación de ira y enojo y, por lo tanto, inmediatamente huyeron del lugar y corrieron hacia Georgie. Querían calmarlo. Zoya Fedorovna, corriendo detrás, agarró al hombre por el antebrazo y trató de romperle los brazos. «Sujétalo», le gritó a Olia y un segundo después corrió hacia ella. «Sujétalo, cálmalo». Vio a su padre por primera vez en ese estado, y solo a partir de ahí se volvió increíblemente aterrador. El estrés del niño se hizo aún mayor debido a que todo esto sucedía de forma más repentina. Lo despertaron en medio de la noche, aunque se quedó dormido solo 1 minuto y 40 minutos antes. A partir de las 10 de la noche se dio vuelta en la cama para intentar conciliar el sueño, pero el calambre en el pie izquierdo le dolía mucho y le desgarraba. Marina prometió llevar la toalla al médico al día siguiente. Pero por ahora solo se untó el bigote de verde. Cuando Marina vio lo aterrador que era su hijo, empezó a tener aún más miedo. En primer lugar, temía que su marido, que estaba borracho, pudiera lastimar a alguien. En segundo lugar, tenía miedo de su hijo, porque ahora seguramente tendría problemas para dormir, lo cual es mucho más importante que su confianza en su padre. En el momento en que su madre y su hermana huyeron a Georgia, ella sintió mucha pena por su hijo, quien comenzó la escuela hace menos de 1 mes, como estudiante de 2º grado. Aún es muy pequeño y ya ha visto desmontajes terribles. Marina siempre pensó que la familia debería ser un lugar donde puedas relajarte de todos los problemas, relajarte y ser tú mismo, sin representar nada de ti mismo y sin mentir frente a nadie. Y ella siempre trató de realizar este escenario al máximo. Pero algo salió mal y ahora la familia se ha convertido en un lugar donde todos sus miembros reciben una enorme dosis de estrés. «Bájate», gritó Georgie, tras lo cual la pared de la colchoneta se dirigió hacia Olga y Zoya Fedorovna. «Bájate», digo. Intentaron mantenerlo fuerte para que no fuera a ninguna parte. Torció su espalda baja y estiró sus hombros hacia adelante y hacia atrás, tratando así de lanzarse con fuerza hacia sus parientes aferrados. Pero estaba demasiado borracho para hacer estos movimientos de manera bastante brusca y técnica, y apenas se mantenía en pie. «No irás a ninguna parte ahora». Zoya Fedorovna empezó a darle palmaditas en la espalda a su hijo. «Te quedarás en casa y dormirás». Y nuevamente la boca del hombre de barba negra se cubrió con el flujo de palabras y expresiones de su madre hacia su madre. Mientras tanto,
Olga intentaba sujetarle la mano derecha con todas sus fuerzas. Agitó su mano izquierda, tratando de arrojar a Zoya Fyodorovna por detrás. Poco a poco, el olor del odecalón fue invadiendo el salón. Podía escuchar claramente el alcohol y algunas sustancias extrañas y conmovedoras. Marina cubrió los ojos de su hijo con una mano para que no viera lo que hacían su padre, su abuela y su tía. Con la otra mano lo giró hacia su rostro y él apenas notó el dolor que de repente atravesó su pie. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó quejándose, mirando a Marina desde abajo. Su voz tranquila apenas se distinguía entre los fuertes gritos de Zoya Fedorovna. Olga y Georgi Chernausova. «Mamá, ¿por qué está borracho papá?». Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. No sabía qué decirle a su hijo, que todavía era demasiado pequeño para escuchar una respuesta verdaderamente honesta y veraz. En lugar de decir palabras, presionó a su hijo en su estómago y continuó observando la pelea entre lágrimas. Tenía miedo de dar un paso más en cualquier dirección. Se hizo físicamente vulnerable y la puso en una cadena de piernas para que no pudiera ir a ninguna parte. Georgi dio un fuerte empujón hacia adelante y finalmente se liberó de las garras de su anciana madre. Para sus manos, tenía manos bastante fuertes. La hermana sostuvo la mano del hombre con mucha menos fuerza y estaba claro que no tenía muchas ganas de participar en esta competencia. Marina se dirigió hacia la salida. En el umbral, cerca de la puerta chirriante, estaban los establos en los que él venía, los zapatos de los miembros de la familia y las gomas con las que George y Marina salían cuando hacía tiempo sucio y fangoso. Rápidamente metió los pies en el lodo, abrió la puerta y le sopló un frío viento otoñal. ¿A dónde vas? A mamá no le importaba. Son las horas de la noche, cálmate, goza. En respuesta, ella solo recibió malas palabras y algunas expresiones incomprensibles. Chernausov se dirigió hacia el garaje, y Zoya Fedorovna y Olga corrieron tras él, incluso sin zapatos. La hermana Georgia salió la última. Antes de cerrar la puerta, se dio vuelta y, lamentablemente, miró a Marina. Marina entonces no sabía que estaba viendo a Olga por última vez. Marina Chernausova, una mujer de 2 años, estaba sentada en una silla del salón. Estaban viendo un programa de televisión culinario que estaba llegando a su fin, pero nadie lo miraba. George estaba sentado en la cocina, comiendo borsch con crema agria, y hablaba en voz alta. Cuando terminó de comer, se paró en silencio junto a la mesa, puso el plato en el fregadero y salió de la habitación. Entró al salón. ¿Recuerdas lo que pasó pasado mañana?, le preguntó Kmura. Al principio Marina Arkadyevna no sabía dónde estaba ni qué estaba pasando. Incluso el programa culinario de televisión con una joven cocinera y nuevas recetas interesantes no pudo captar su atención durante mucho tiempo y, al final, se sumergió en el pensamiento de los problemas de su vida. Pasado mañana, ¿recuerda lo que sucederá?, preguntó George Petrovich con más rudeza. ¿O dejó todo su cerebro en esta maldita caja? La mujer necesitó unos segundos para recordar qué número es hoy y cuál será pasado mañana. Quedó atónita al darse cuenta de que en 2 días llegará septiembre. Al principio, una alegría fugaz brilló en sus ojos, y luego, de repente, colgó la nariz. Lo recuerdo, respondió con tristeza, años desde nuestra boda. Genial, dijo Georgi Petrovich, al menos todavía quedaba algo en mi cabeza, así que... En este caso prepárate, lo celebraremos en el restaurante. La mujer miró asombrada a su marido. ¿En el restaurante?, preguntó, levantando una ceja. Luego se quitó las gafas y las colgó de su cuello con un elegante cordón. Tenemos dinero para celebrar el aniversario de la boda en el restaurante. George asintió en silencio y lo hizo con mucha confianza. Sí, el hombre finalmente habló. Llamaré a Serga, dejaré que se lleve a Yulka, que se lleve a los niños. Tengamos unas buenas vacaciones. Marina Arkadyevna se alarmó un poco ante las palabras de su marido. Recordaba perfectamente cómo terminaron las mismas buenas vacaciones años atrás. Porque habían estado sentados durante mucho tiempo sin medios para existir. En general, tenía mucho miedo de recordar ese momento.
Y aunque todos los detalles de ese periodo de su vida ya estaban borrados de su memoria, los sentimientos que entonces sentía todavía a veces la perseguían. Y ella, recordando, podía sentirlos de nuevo. La presión aumentó inmediatamente y la cabeza empezó a doler. Vaya, preguntó, años, una cita larga, respondió su marido. Hay que celebrarlo de alguna manera. Prepárate, busca un buen vestido para no pasar vergüenza. El restaurante está quieto. Después de estas palabras, George salió de la sala. A los pocos minutos la puerta principal se abrió de golpe. Marina Arkadyevna no sabía a dónde iba y preferiría no saberlo. Ahora a ella no le importa a dónde fue ni qué iba a hacer. Sus pensamientos estaban sobre otra cuestión. ¿Dónde encontró el dinero para el 10º aniversario de bodas? No puede repetir el error que cometió hace años. Tenían su propia cuenta bancaria, en la que había una buena cantidad de dinero. Pero ¿no es posible que George gaste parte de este dinero en la celebración? ¿Qué le importaría eso? Durante muchos, muchos años, habían sido muy cercanos, en lugar de ser simplemente un sirviente y un amo, o un jefe y un subordinado. Dale. Así se sentía Marina Arkadyevna. Durante los últimos años, la llamó por su nombre solo un par de veces y de repente decidió organizar. ¿Celebración de la fecha del aniversario? La mujer tuvo un muy mal presentimiento. Parecía haber estado experimentando todo esto durante muchísimo tiempo. Hace casi años. A pocos días del 10º aniversario de su matrimonio. ¿Qué entonces, qué ahora? Sentía una ansiedad creciente, como si se acercara un gran peligro. Vamos a dormir, hijo. Marina habló en voz baja. La tía Olia y la abuela lo solucionarán. Traerán a papá a casa y todo estará bien, hijo. Todo estará bien, lo prometo. Mamá, me duele la pierna, dijo Serioska y volvió a quejarse. El pómulo izquierdo le dolía mucho, se lo desgarró y el niño no mintió. Le costaba conciliar el sueño debido al dolor constante, que luego se intensificaba y luego se debilitaba. Cuando escuchó los gritos de su padre en la oscuridad del pasillo. Y todos los que estaban alrededor inmediatamente corrieron hacia él en busca de ayuda. Apenas se levantó de la cama de su habitación individual, en la que yacía con su madre. Ella yacía más cerca del borde y él junto a la pared. Lo entiendo, serios, dijo mamá, pero tengo que irme a la cama. Mañana tomaré el verde no ayuda. Después de respirar y secarse las lágrimas de las mejillas por última vez, Marina se inclinó y dijo, déjame ver qué te pasa en la pierna. Qué sorpresa se llevó cuando vio que la pierna de su hijo se había hinchado. Seriosa apenas se apoyó en el pie izquierdo. Más bien, estaba de puntillas y el talón se mantenía en el aire. Le resultaba doloroso ponerse de pie por completo. Seriosa, duele mucho. Sorprendida, incluso algo asustada, preguntó a Chernousova. Ya había querido sentir la esponjosidad en la pierna de su hijo, pero no se atrevió. Le duele mucho y no se sabe qué pasará si lo toca ahí. Mucho, dijo Serioska. Luego veo que hasta se te ha hinchado la pierna, dijo Marina, y se le puso la piel de gallina. El departamento de recepción del policlínico local, como en cualquier otro, trabajaba día y noche. En la cabeza, las mujeres ya empezaban a pensar en llamar inmediatamente a una ambulancia y llevar a mi hijo allí. Que estos médicos de la recepción llamen a los traumatólogos y cirujanos, salgan de sus cálidas camas y salvarán la pierna de su hijo. ¿No tienes fiebre?, preguntó e inmediatamente tocó la frente del niño con la palma. Hijo, estás bueno. Así que prepárate de inmediato, nos vamos al hospital. No me gusta nada. Al pensar en el problema de mi hijo, parecía incluso haberse olvidado de él. Eso pasó en la sala hace unos minutos. Era solo el leve olor a de colon que caía por el suelo, el olor a alcohol y... Al observar la expresión del rostro de su hijo, Marina se dio cuenta de que era imposible frenar. La temperatura en su mejilla claramente superaba los grados. La hinchazón de su pierna era bastante grande y Marina rezó para que ninguna infección se extendiera por su pierna. Que ninguna infección u otra infección se propagaría a la sangre.
Tampoco quería que le amputaran a su hijo de 1 año por culpa de un miserable ungüento. El cerebro del niño se formó unos días después de comprar nuevas teteras deportivas. A menudo corría al patio de recreo para jugar al fútbol con sus compañeros. Poco después de comprar, comenzó a quejarse de que la parte posterior de las teteras izquierdas le presionaban el pómulo y Marina le compró una tirita. Pero no ayudó. El dolor se intensificaba con cada paso que daba y el cerebro parecía crecer. Marina reunió a su hijo, se vistió rápidamente y se fue a la cama. La anfitriona, donde estaba hace minutos escuchando los gritos de su suegra y los llantos de su marido borracho, colgó el teléfono. Dejó a su hijo en la habitación, corrió hacia él y llamó a la ambulancia. Dijo que ellos mismos no podían llegar al hospital. A mi hijo se le hinchó la pierna, temperatura alta. Rápidamente y muy preocupada la arrojó al teléfono. No lo sé, no intenté medirlo, pero te llamé inmediatamente. Pero se siente bastante alto. Le toqué la frente y tiene mucho calor. Mi hijo necesita un cirujano o un traumatólogo que pueda examinarle la pierna. Decidiremos quién necesita a su hijo. Dijo la enfermera con el corazón tranquilo. ¿Cuál es el motivo de la hinchazón de la pierna? Marina le dijo a la enfermera que la causa es la mucosa y obtuvo una respuesta de ella. Ella dijo, espera, ¿crees que la ambulancia está en camino? Marina ayudó a los pendientes a levantarse de la cama, llegar a la puerta de entrada y levantarse. Así que tuvo que sufrir un poco, viendo cómo el niño mete una pierna hinchada y enferma en la tetera. Al mismo tiempo, sentía dolores y calambres, y la mujer se dio cuenta de que le dolía mucho. Incluso estaba un poco avergonzada de no poder hacer nada al respecto. Ten paciencia, hijo. Ella lo calmó. El paciente está un poco pronto en camino. Salieron al patio y se dirigieron hacia la puerta. Marina miró hacia el costado del garaje y vio que allí estaba la luz encendida. En una pequeña ventana, las siluetas parpadeaban con las manos. Y se dio cuenta de que pronto todo encajaría. Ahora Olga y su nuera acostarán a Georgia en el sofá viejo y podrido del garaje, regresarán ellas mismas a casa y, tal vez. Pero ella seguía oprimida por algún extraño sentimiento. Ansiedad. Una sensación de catástrofe conmovedora. La anciana blanca con los umbrales rosas y la cruz roja en el costado se dirigió rápidamente a la casa de los Chernousov. Tras poner el pendiente en el coche, Marina se dio la vuelta y miró la casa. Todo estaba bien, pero todavía tenía la sensación de que algo andaba mal. Más bien, ni siquiera fue un sentimiento, sino una premonición. Ella suspiró profundamente. Y luego se subió al auto. Todo sucedió en cuestión de segundos, y muy pronto el viejo salmonete blanco con las ventanas oxidadas y la cruz roja en el costado corría a toda velocidad hacia la sala de recepción del hospital. El médico de guardia observó la pierna hinchada de Seriosa, le puso un termómetro debajo del brazo y, tras sacarlo unos minutos, miró los indicadores. De hecho, la temperatura en tu caso no importa. Dijo. ¿Te refieres a la pierna hinchada después de la aparición del músculo? Sí, confirmó Marina, y Seriosa asintió en silencio con la cabeza. Tienes una ampolla dentro, tienes que cortar, no puedes hacer nada. Los pendientes le pusieron la piel de gallina y el corazón latía con más fuerza en el pecho. Tanto es así que a través de las vibraciones del suelo, incluso Marina y quizás el propio médico la sintieron. En este caso llamo al cirujano aquí y él lo hará. No creo que lleve mucho tiempo, pero lo más probable es que el médico tenga que esperar. ¿Tienes tiempo para esperar, no? La pregunta resultó bastante estúpida. Estaba dispuesta a posponer cualquiera de sus asuntos, pedirle a su hijo que fuera a cualquier parte, solo para asegurarse de que todo estuviera bien para él. Y sí, habrá tiempo para solucionar su preocupante problema. Genial, dijo el doctor. Ahora llamaré al cirujano Leonid Vasilievich. Espero que no haya decidido trabajar un poco y llamarlo con anticipación, para que no tenga aventuras innecesarias. El médico de guardia llamó a algún número y acercó la oreja al teléfono. Después de esperar unos segundos, dijo, Leonid Vasilievich, ¿estás dormido? Hubo silencio durante segundos.
Genial, entonces por favor baja a la sala de recepción. El niño llegó con la pierna hinchada. De nuevo, una pausa de unos segundos. Sí, ya dije que no hay opciones. Está bien, estoy esperando. Dejó el teléfono, se cruzó de brazos y miró a los de nariz negra. Estamos esperando, dijo algo amable, sonrió y miró a Serioza. No tengas miedo, muchacho. En primer lugar, este es un procedimiento bastante frecuente y Leonid Vasilievich sabe exactamente cómo realizarlo. En segundo lugar, no es tan largo. Sí, es desagradable y un poco doloroso, pero ¿no eres hombre?, dijo Serioza con firmeza, como motivado por la pregunta del médico. Aquí, el maravilloso estado de ánimo que me gusta, continuó con el mismo espíritu, muchacho, si ahora soportas un poco de dolor durante la operación, entonces podrás volver a jugar al fútbol o correr. No sé qué prefieres. Fútbol, dijo Marina. Prefiere el fútbol. Sufro este dolor desde hace mucho tiempo, dijo Serioza. Mi pierna se está desgarrando mucho. Mi mamá primero me sirvió un ungüento con un poco de vegetación, pero la vegetación no ayudó. Qué bueno que sea verde, dijo el doctor. Mamá, lo estás haciendo bien. Nunca estará de más desinfectar la herida. El cirujano de turno entró en la sala de recepción. Saludó al cirujano de turno y luego hizo un gesto con la mano a Serioza. Hola. Lo dijo bastante alegremente, contándole lo que le pasó. Me dijeron que me cortarías la pierna. ¿Es eso cierto? Marina se sintió un poco incómoda por la pregunta que el hijo le hizo al cirujano, pero guardó silencio. Ella entendió la ansiedad y la emoción del hijo, y el sentimiento incómodo pasó muy rápidamente. Tenía derecho a hacer cualquier pregunta al cirujano, porque se trataba principalmente de su salud. Leonid Vasilievich sonrió. Me han dicho con qué problema te has encontrado y simplemente no hay otra opción, ¿sabes? Lo más importante es no tener miedo. Te haré una inyección de anestesia en la pierna, luego un par de cortes, exprimiré el GNED y pasaré por tu pie. Habló de todo esto con tanta facilidad y discreción que Marina sintió confianza en este hombre. Sabe exactamente lo que hace y no en vano se hace llamar cirujano. Déjame ver tu pierna. Necesito asegurarme de que el médico de turno no haya confundido al médico de turno con un diagnóstico. Queda yacía en el suelo mientras el propio Serioza estaba sentado en el sofá, pesando sus pies. Leonid Vasilievich se inclinó suavemente hacia el pie, se bajó el calcetín negro y miró el pie. Sí, Rinat Stepanovich, dijiste todo bien, tienes que cortar. El pie está hinchado porque hay podredumbre por dentro. Y por el tamaño de esta esponjosidad, puedo juzgar que la podredumbre del interior es más que suficiente. Dime, muchacho, ¿cuánto hace que tienes esta polilla? Serioza pensó unos segundos y luego respondió, no lo recuerdo, pero seguro más de una semana. ¿Más de una semana? Leonid Vasilievich murmuró algo sobre sí mismo. Vale, dime, ¿puedes acompañarme a la sala de interdicción? Hacemos todas las operaciones pequeñas allí, ¿te resulta difícil caminar o aún puedes hacerlo? Puedo, dijo Serioza. Su madre de repente pensó que su hijo lo había dicho confundido. Pero luego notó la decisión con la que el niño se levantó del sofá y fue con él con la ayuda del médico, y perdió todas las dudas. Ella también se levantó del sofá, sacó del suelo el carrito solitario y lo siguió. Mientras caminaba, Georgij, con expresión de disgusto en el rostro, entró en el garaje y encendió la luz. Hacía bastante frío aquí y detuvieron al hombre. Al salir de casa, se dio cuenta de que buscar trabajo ahora claramente no era la mejor idea. Y quería esconderse de sus molestos familiares lo antes posible. Le daba vueltas la cabeza y decidió que podía esconderse de su madre y su hermana y, al mismo tiempo, dormir en el garaje. Afortunadamente, allí tenía un sofá viejo y andrajoso. Inmediatamente después de él entraron Zoya Fedorovna y Olga. Le gritaban algo fuerte, pero él no les prestó atención. Su objetivo era un viejo sofá gris con resortes que sobresalían en alguna parte. Tenía calambres en las piernas, le daba vueltas la cabeza y lo único que quería ahora era acostarse con la esperanza de sentirse un poco mejor.
El nudo le subió por la garganta y, aunque a George le resultaba un poco confuso, comprendió que si no se acostaba ahora, su estómago pronto estaría en el suelo. ¿Qué tipo de ejemplo le estás dando a tu hijo? Su madre le estaba gritando. ¿Qué se llevará Serioska de una educación tan paternal? ¿Es bueno ser alcohólico? ¿Qué será de él cuando sea mayor? Uno de sus amigos dirá que su padre es empresario, otro dirá que su padre es funcionario. ¿Qué dirá Seriosenka? ¿Has pensado en esto? Dirá que su padre era alcohólico. Y en el peor de los casos, lo dirá con orgullo. Zoya Fedorovna estaba destrozada por la ira. Al ver esto, Olga se dio cuenta de que no era el hermano quien necesitaba ser calmado, sino la madre. Después de todo, ella tampoco le da el mejor ejemplo a su nieto. Cuando le lanza el puño a su hijo delante de él. Caminó junto a Zoya Fedorovna, que hablaba muy ruidosamente y agitaba activamente las manos y la controlaba para que no volviera a arrojarse sobre Georgi. Chernousov se sentó en el sofá, se apoyó en los codos con las piernas bien estiradas y se cubrió la cara con las palmas. Sus ojos se cerraban solos, pero lo único que no le permitía conciliar el sueño aquí y ahora en una pose aleatoria era la voz sonora de la madre que recitaba. «Mamá, aléjate», dijo, y por un segundo Zoya Fyodorovna guardó silencio. Olga incluso se alegró de que todo hubiera terminado, pero inmediatamente se decepcionó. La mujer empezó a hablar aún más alto y más duro que antes. La última en llegar al garaje entró, hermana Georgie, y se cubrió con un limpiador de puertas de metal pesado. La limpiadora tarareaba fuerte, estaba un poco hinchada y... Cuando Olga la estaba cerrando, de alguna manera mágica se estaba formando debajo de ella un pequeño guijarro suave y ella se aferraba a él. Se escuchó un sonido muy fuerte, desagradable y agudo, que hizo que Olga asintiera reflexivamente con la cabeza. Zoya Fedorovna parecía no haber escuchado este molesto chillido en absoluto, porque en ese momento estaba maldiciendo en voz alta a su hijo. Ahora las puertas del garaje estaban completamente cerradas. La puerta estaba aquí, pero estaba vieja y oxidada y no se abría. Si Georgie entraba en un garaje vacío, donde hacía mucho tiempo que no había coches, pasaba por la puerta. Pasaron unos minutos hasta que Zoya Fedorovna se calmó un poco. En ese momento, Chernousov ya estaba acostado en el sofá, a veces respondiendo algo impulsivo a su madre. Incluso si estaba borracho, enfermo y tenía muchas ganas de dormir, de alguna manera encontró la fuerza para no desconectarse. Parecía tener un agudo sentido de conciencia que no le dejaba dormir. Mientras la partera le habla y le obliga a responder algo. Cuando la mujer se calmó y dejó de gritarle al hijo borracho, este poco a poco empezó a perder el contacto con la realidad y a hundirse en el sueño. Un par de minutos después ya estaba roncando, volviéndose hacia el viejo sofá con un palo. «Mamá, ¿qué fue?», preguntó finalmente Olia. «¿Por qué le comiste tanto?». Incluso yo puedo entender a Goza. Lo despidieron del trabajo. Y ahora su familia está al borde de la pobreza total. Y esto a pesar de que hace una semana gastaron mucho dinero en celebrar el aniversario de bodas. Zoya Fedorovna hizo un gesto con la mano. «No lo sé», refunfuñó. «Lo entiendo todo, claro, pero volver a casa a las 2:30 de la noche, ¿es normal? Esto no es normal. Incluso si te despidieron del trabajo, encuentra fuerza en ti mismo y no te cuelgues. Mamá, hagámoslo sin esto». Ella refunfuñó. «He escuchado 1000 veces esta historia de cómo nuestro padre fue a trabajar el día de la muerte de sus padres y luego encontró fuerzas para ir al gimnasio. Aquí está el valor», dijo Zoya Fedorovna. «¿Te imaginas lo que le sucede a una persona en su alma cuando se entera por la mañana de la muerte de sus padres, quienes se asfixiaron en su departamento por una fuga de gas? Y Pedro, mi reino, el celestial, ese día, como si nada, se puso a trabajar. Luego, como de costumbre, al campo de deportes. Y solo por la noche, cuando regresó a casa, encontró tiempo para llorarlo. Solo entonces le dio libre albedrío a su debilidad. Si es que estas lágrimas pueden llamarse debilidad. Lo sé, lo sé. De alguna manera soy culpable», respondió Olga. «Pero entiendes que Goza no es nuestro padre.
Goza es una persona completamente diferente. Cuando mueras, perdona a los familiares, pero con tu familia principal todo está bien. Y otra cosa es cuando te despiden del trabajo y cuando el bienestar de tu familia principal sigue siendo un gran interrogante. Zoya Fedorovna guardó silencio. Quizás entendió que realmente había sobrescrito el palo, pero no lo mostró con atención. Sacudiendo un poco la cabeza, miró hacia el costado del sofá. Allí, todavía girando con un martillo, yacía George y roncaba. Ella dijo, asintiendo a su lado, eso es todo, puedes irte a casa. Que duerma aquí, hace frío aquí, dijo la hija. ¿Y qué sugieres? ¿Despertarlo y arrastrarlo a la casa otra vez? ¿Para qué Seriosenka mirar a este cuerpo de borracho? No, eso no sucederá. De todos modos, ya se están acostando con Marina y no es necesario que los críen de nuevo. Seriosa ya lo hacía muy mal, y luego Goza preparó gachas. De todos modos, vámonos a casa. Debido a los fuertes gritos, ni Saya Fedorovna, no Olga. No oí crujir ni golpear la puerta en el patio. No oyeron que la ambulancia llamaba a la puerta y llevaba a Marina y a su hijo al hospital. Pensaron que todavía estaban en casa. Por eso, cuando algo salió mal con el cableado en el garaje, los cables comenzaron a chispear y luego a encenderse, intentaron pedir ayuda durante mucho tiempo, sin poder abrir la puerta atascada. Y solo entonces pasaron a acciones independientes. En el momento en que el fuego ya había cubierto más de la mitad del territorio del garaje, y Zoya Fedorovna y Olga se dieron cuenta de que una de ellas no saldría de aquí. Chernausova, la más joven, rompió la ventana por la que Marina los vio hace algún tiempo, y de alguna manera arrojaron a su madre fuera del garaje, inhalada por el dióxido de carbono de Georgia. Ellos mismos no pudieron salir y permanecieron en este garaje para siempre. Era octubre de septiembre. Y al despertar ese día, Marina Arkadyevna inmediatamente comenzó a prepararse para la celebración. El lugar en el restaurante ya estaba reservado y el hijo con su familia estaba invitado. La mujer de la mañana empezó a imaginar lo bien que le iría hoy. Al principio ni siquiera recordaba la sensación de peligro creciente que la perseguía desde hacía varios días. Pero luego apareció de nuevo, en el momento más inesperado. Ese día Georgi Petrovich se despertó temprano. Por la mañana no se libró del olor nauseabundo del exceso de cerveza y su esposa se alegró de que ayer el hombre no bebiera. Aunque ya no bebía, todos los días, como antes, consumía alcohol, y lo hacía con bastante frecuencia. Al despertarse más temprano de lo habitual, Georgi tomó un buen desayuno con huevos revueltos con salchichas y tomates y bebió un vaso de leche magra, que bebía principalmente Marina Arkadyevna. Y luego fui a ver la televisión. La mesa del restaurante estaba reservada 4 horas al día. Sergei, su hijo, pudo renunciar al trabajo 2 horas antes. Su esposa llamada Elvira no trabajaba, pero estaba criando a su hijo, Yana, por lo que no tuvo que pedir permiso. Marina Arkadyevna experimentó de nuevo esta extraña sensación, solo que poco antes del almuerzo. Nuevamente, pensando en algo propio, volvió a recordar el evento. Así como en un momento su marido perdió a su madre y a su hermana, y lo que fue aún más opresivo para él, sucedió en su propio garaje con un cableado defectuoso. Lo salvaron y se quedaron allí para siempre. Al recordar esto, Marina Arkadyevna no pudo evitar recordar cómo una semana antes se sentaron todos juntos en un restaurante, bebieron alcohol caro y comieron platos caros. Y en el otro extremo de la sala los músicos interpretaron hermosa música de jazz. El contraste entre los buenos acontecimientos de aquella época y los malos, así como el mínimo pasado, hicieron pensar a la mujer que algo debía salir mal también esta vez. Esto es ahora. Hoy se reunirán nuevamente en un restaurante caro, se regocijarán y se divertirán. Y luego, al cabo de una semana, y tal vez incluso inmediatamente después de la muerte de Zoya Fedorovna y Olga, sucedería algo terrible. Este sentimiento era muy impulsivo y era simplemente imposible deshacerse de él. Era necesario concentrarse en otra cosa y, por lo general, la televisión ayudaba en ello. Ahora el cazador de zombies estaba ocupado.
Fue observado por George, y para concentrarse y sumergirse en la trama de unos detectives de la policía y otros programas masculinos, nunca tuvo éxito. Después de un par de minutos de ver esa serie, se aburrió terriblemente y empezó a pensar en los problemas de nuevo. Fue verificado. Y entonces decidió distraerse de otra manera. Empezó a recoger la ropa que quería para la celebración. Marina Arkadyevna tenía en su guardarropa varios hermosos vestidos de desfile e incluso eligió durante unos minutos cuál se pondría primero. Hacía mucho tiempo que no los usaba porque casi nunca salía. Después de ponerse su primer vestido y mirarse en el espejo, Chernousova se dio cuenta de que ahora, a su edad, parece más un camisón que un vestido. Hacía tiempo que había dejado de ser una mujer corpulenta y el envejecimiento, el peso y el peso de la piel la hacían muy consciente de sí misma. Y empezó a captar algo más. Pero el problema es que con sus 4 vestidos de desfile, que usó por última vez hace muchos años, ocurrió el mismo problema. Ninguno de ellos le quedaba tan bien como antes. En general, parecía extraña. Después de ponerse uno de estos vestidos y mirarse en el espejo, incluso se sintió avergonzada de sí misma. Al darse cuenta de que ni un solo vestido le sentaba bien, Chernousova empezó a elegir entre otras opciones. Las miradas se posaron inmediatamente en una falda larga negra y una blusa azul de mangas cortas. Y Marina Arkadyevna decidió que esa apariencia debería ser más aceptable. Después de medirse y mirarse en el espejo, resumió. Así con blusa y falda larga luce más o menos decente. No es caro ni rico, pero tampoco avergonzado ni demasiado barato. Lo que necesitas. Dios mío. Al salir del dormitorio, midió su ropa y dijo, mire, por favor, cómo me veo con ese vestido. El marido se sorprendió al ver la televisión y la miró, tras lo cual se sorprendió aún más. Inclinó un poco la cabeza hacia adelante, como si estudiara cuidadosamente la apariencia de su esposa. ¿Te has vuelto loco?, preguntó. ¿Qué es esto, Marina? No tienes ningún otro vestido. Tenías muchos vestidos con los que... Todos parecen un poco salvajes, dijo lastimosamente Marina Arkadyevna. Acabo de mirarme por el espejo y quiero decir que ninguno de estos vestidos me mira así. Esto es incluso más o menos prestigioso. Georgi Petrovich suspiró y se frotó la frente con las yemas de los dedos. Sí, no hay nada más. No. Bueno, entonces quédate en casa, dijo Georgi Petrovich, y luego, como si nada hubiera pasado, siguió viendo sus programas policiales en la televisión. En la pantalla se veía una escena de persecución en la que los delincuentes, que circulaban por la ciudad y atacaban a casi todos los coches, eran abatidos por la policía. Esta escena épica le resultó mucho más interesante que la aparición de su esposa. ¿En qué sentido?, le pregunté al pelinegro. Él directamente sacudió los hombros. Te ves demasiado terrible con esto. Será mejor que te quedes en casa y yo mismo conoceré a los niños. Sus palabras impactaron a la mujer. Primero guardó silencio durante unos segundos. Y luego sacudió la cabeza. Aún más, quedó impresionada por la calma con la que habló George, más que por la esencia de su mensaje. Dios, entonces déjame ponerme un vestido, que así sea, dijo. No pasará nada terrible si le pongo ese naranja a los frágiles. Él le sonrió con una especie de indiferencia. Eres demasiado mayor para usar eso. No, de verdad, Marina, quédate en casa. ¿Qué tipo de restaurante quieres? Él sonrió de nuevo. Encontró un lugar para llamarlo. Ni siquiera puedes recoger la ropa tú mismo. Y los restaurantes no son baratos, ¿sabes? Ella volvió a guardar silencio. No descubrió de dónde se sacó el dinero de la boda de Georgie. Y en ese momento pensó por un segundo que le estaba mintiendo. Quizás tomó una gran suma de dinero de su cuenta, la gastó para su placer y ahora está tratando de encubrirlo. Pero este pensamiento pasó por su cabeza tan rápido como carreras de autos deportivos en la pista de fórmula. Y en un segundo se olvidó de ello. Regresó al dormitorio y cerró la puerta detrás de ella. Definitivamente irá a la celebración de su boda, sin importar cómo se vea.
Y no importa cómo se vea y a quien no le guste su apariencia. Absolutamente, no importa. Marina Arkadyevna estaba más preocupada que molesta. Comprendió que no tenía sentido enojarse y tal vez Georgie estaba bromeando. Pero incluso si sus palabras no fueran una broma, ella no iba a escucharlo. Después de todo, esta es su fiesta común y deberían ir juntos. Cuando se casó con ella, no pensó en cómo luciría años después. Y si pensaba, entonces estaba satisfecho con ello. Así que no dejes que se queje de que ella se ve mal. Y que no se adapta a su apariencia. A la mitad del cuarto día, Georgi Petrovich llamó a un taxi y, mientras ella conducía, logró ponerse su único disfraz, un marrón tricolor, y vestirse con los restos de espíritus masculinos. Cuando su esposa salió con el mismo vestido, al ver que le decía que se quedara en casa, le dijo indignado, «Te dije que no vas a ninguna parte». «Me voy», respondió obstinadamente Marina Arkadyevna. «Estas son nuestras vacaciones, no las suyas, y yo también debo estar presente en ellas». «No tengas miedo, estoy ahí para nosotros dos», el marido fue picado. «No irás a ninguna parte con esto». Ella nuevamente ignoró sus palabras, y cuando se acercaron al gabinete del director y ella se inclinó para ponerse los zapatos, Georgi Petrovich rápidamente arrancó el colgador de llaves del gancho. Salió corriendo por la puerta y cerró al marido. «Afuera». Y se dirigió a la puerta. Con voz desesperada, Marina Arkadyevna gritó, «Eres una perra, goza, eres una perra». Dio unas palmaditas en la puerta de entrada desde dentro, lloró y se cubrió la cara con las manos. Tuvo suerte de no decidir maquillarse antes de irse y de que no se le esparciera rímel por las mejillas. Serga ya estaba sentado a la mesa en el restaurante con su esposa Elvira y su hijo Jan, cuando su padre entró al salón. Serga se levantó inmediatamente y agitó la mano para que Georgi lo notara. «Hola», sonriendo, dijo el padre y estrechó fuertemente la mano de su hijo. «Hola Elka». «Hola Janchik». «¿Dónde está mamá?», preguntó Sergei. «Sí, ¿dónde está Marina Arkadyevna?», preguntó Elvira un poco más preocupada, sentándose a los pies de su hijo de 4 años. Después de rascarse la cabeza, Georgi Petrovich respondió, «Se siente mal. Ya sabes, la vejez no es una alegría. Creo que podría venir aquí un poco más tarde». Al terminar sonrió, tratando de confirmar sus palabras de que todo estaba bien. Sergei miró a su esposa y le sacudió los hombros. Pero no le gustó de inmediato la sonrisa de este extraño padre. Lo conocía bien y sabía por su madre cómo se estaba comportando últimamente. Y entendió que incluso en unas vacaciones tan importantes, no puede sonreír tan felizmente. Algo andaba mal aquí. Se sentaron a la mesa y Sergei llamó a la camarera. Mientras el joven del sombrero negro de mariposa se acercaba a su mesa, Georgi Petrovich se divertía con su nieto pequeño, que estaba sentado a los pies de Elvira. «¿Quién es este apuesto joven?», dijo Georgi sonriendo, imitando el movimiento del bigote de una cucaracha. «¿Quién es este hombre fuerte?». «El hombre está creciendo, ¿no?». «Sí», gritó Han de una manera muy inequívoca. «El hombre». Durante todo este tiempo, Sergei, estando alerta, observaba el comportamiento de su padre. Fue construyendo en su cabeza las más diferentes cadenas lógicas, y cada una de ellas, al final, le hizo creer que aquí estaba pasando algo malo. Si estas vacaciones fueran realmente tan importantes para Georgi, entonces la ausencia de su madre Sergei sería motivo de tristeza. Pero el anciano pelinegro, por el contrario, estaba feliz y se divertía, dejando de lado algunas bromas e intentando reducir la tensión creada por la única mirada de su hijo. «¿Qué estás tan triste?», preguntó y sonrió. «¿Dormiste bien, hijo?». «Sí», respondió secamente. «Definitivamente no dormí bien». De vez en cuando miraba a su esposa Elvira, y ella lo miraba a él. Desde su punto de vista, estaba claro que ella también sintió un poco, pero no se rindió. Sus ojos hablaban por sí solos. Los alumnos ansiosos miraron a Serga, y luego cambiaron a su hijo, y toda su tensión quedó escondida detrás de una dulce sonrisa.
Papá, dijo Serga con desconfianza, mirando a Georgie, y con mamá todo está perfectamente bien. Todo debería estar bien, aseguró su padre. La presión ya no existe. Creo que mamá dormirá ahora y luego nos llamará y se conectará. Dale algo de tiempo para descansar. Incluso su respuesta sonó demasiado extraña y juguetona. En ese momento, el camarero incluso les trajo los platos pedidos, así como una botella de vino fuerte y no el más barato, que le pidió George. Había terminado el segundo vaso y en ese momento estaba aún más alegre que hace media hora. Y lo siento, dijo Sergei. Bueno, ¿cómo? Georgi Petrovich vaciló. Ella se sintió mal. Aquí. Dijo que quería dormir un poco. Dio un gran sorbo de vino y vació la copa. Luego se acercó a la botella para servir el vino por tercera vez. Entre todos los presentes, bebía solo. Después de estas palabras, Serga no pudo más y sacó su teléfono del bolsillo. Probablemente debería llamarla. Habló pensativamente, buscando la lista de contactos del número de su madre. ¿Por qué? Tiene la presión arterial alta y probablemente ahora esté durmiendo. ¿Por qué molestarla cuando está enferma? Tomó otro gran sorbo y luego se subió a la mesa para tomar el bigote del teléfono. Pero Sergei llegó a tiempo y le quitó la mano. Con desprecio, mirando a Georgi Petrovich, sintió que en ese momento su ira comenzaba a hervir. Puso una expresión tan gruñona y aterradora en su rostro que incluso hizo que Elvira se volteara. La chica misma fue muy amable. Y nunca me enojé. Siempre tuvo mucho miedo de molestar a su marido o de decirle algo ofensivo. Y cuando alguien más lo hizo y Serga realmente comenzó a enojarse, se sintió mal. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó en la frente. ¿Por qué intentas quitarme el teléfono? Para que no molestes a tu madre, George intentó responder con la mayor seguridad posible, pero su hijo escuchó su voz. Y Sergei rápidamente lo mordió. No la molestaré si la llamo para saber cómo está y le pregunto si debería esperar nuestro banquete o no. Aún así marcó su número y sonó el teléfono. Se llevó el teléfono a la oreja y empezó a esperar, mientras éste miraba cómo cambiaba la expresión del rostro de Georgi Petrovich. El que claramente tenía miedo, pero intentaba demostrar una confianza inquebrantable. Marina Arkadievna no cogió el teléfono. La voz del robot en el teléfono dijo que el suscriptor no contestaba y pidió volver a llamar más tarde. Serga se quitó el teléfono de la oreja. El nivel de ansiedad ha aumentado significativamente. Iré y lo descubriré por mí mismo. Él dijo, ¿y si algo realmente anda mal con mamá? De repente se levantó de la mesa. Elvira y su hijo estaban preocupados y lo cuidaron. Georgi Petrovich terminó el resto del vino en la copa y luego, tan bruscamente como su hijo, se levantó. Y lo siguió. Serga salió del restaurante y corrió hacia su coche. Unos segundos más tarde, George salió por la misma puerta y gritó, alto. No vayas a ningún lado sin mí. ¿Por qué es eso?, preguntó el hijo, irritado, dispuesto a subir al coche. Papá, me estás ocultando algo. ¿Qué le pasa a mamá? Tengo las llaves de casa, dijo abriendo la puerta, sentándose en el asiento del pasajero delantero. Vamos. En el camino, Sergei intentó varias veces averiguar qué estaba pasando en casa de su padre, pero solo respondió con algunas frases misteriosas y confusas como, ahora averigüemos juntos, o, te lo diré cuando volvamos. Chernousov, el más joven, empezó a convencerse aún más de que su padre no era honesto con él. ¿Y cómo puede una persona honesta, que, como Sergei sabe desde hace mucho tiempo, se burlaba moralmente de su propia esposa? Y no cuenta como trabajador, siendo interrumpido por algunos chistes únicos. ¿Se puede confiar en una persona que viene feliz y alegremente a celebrar el 10º aniversario de matrimonio sin su esposa y dice que ella es mala y se quedó en casa, y él sigue riendo y divirtiéndose mientras se sirve una copa de vino fuerte? Elvira, ¿sigues en el restaurante? Vuelve a casa. Sí, a nuestra casa. Cuando venga te lo diré. Maldición. Está bien, te enviaré dinero y pagarás el cheque. Vale, nos vemos luego.
Serga tiró el teléfono. Se paró frente a la puerta principal y fumó un cigarrillo. Le temblaban las manos y tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. A veces se paraba en el suelo y miraba hacia la calle, por encima de la valla, buscando a su padre, que podría haber regresado a casa. Georgie salió de casa hace media hora, casi sin explicación. Cuando llegaron, Serga rápidamente saltó del auto y corrió hacia el patio para seguir adelante. Corrió directamente hacia la puerta principal y no iba a detenerse hasta que recordó que la puerta principal estaba cerrada con llave y que las llaves estaban con su padre. «Espera», dijo Georgie, que intentó no quedarse atrás de su hijo, pero debido a su edad y problemas de salud no podía correr tan rápido, tras lo cual le dio la llave a su hijo. Luego, cuando entró al pasillo, inmediatamente escuchó una especie de ruido sordo en la sala de estar. Y luego, después de escuchar el silbido, corrió hacia allí. Lo que vio quedará en su memoria para siempre. El 1 de septiembre casi pierde a su madre. Ella estaba parada en el taburete, tirando una especie de leña a través del gancho del candelabro, que se encontraba en el armario del pasillo. Gritó fuerte y corrió inmediatamente hacia Marina Arkadyevna. Ella estaba llorando. Cuando él corrió hacia ella le estiró los brazos y se bajó del taburete, luego lo abrazó con fuerza y presionó su rostro contra su hombro. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Serga, cuyos ojos rápidamente se llenaron de lágrimas. «Mamá, ¿qué te pasa?». Estaba sorprendido. Por eso, repitió muchas veces la misma frase. La vida no lo preparó para esto. Ni siquiera podía pensar que tendría que salvar a su propia madre de su propia madre. Quería imponerse las manos a sí misma. ¿Cómo puedo vivir con un hombre que me odia? Ella lloró fuerte y preguntó, «Ya no puedo, hijo, ya no puedo más». Jorge entró en la habitación. Al ver que los candelabros colgaban del gancho y debajo del candelabro había un taburete. Cuando abrió los ojos, se dio la vuelta y se fue. Y nunca volvió a esta casa. Marina Arkadyevna le contó todo a su hijo. Ella le habló de los terribles presentimientos, de la humillación que tuvo que pasar y de la que no se atrevió a hablar antes. Ella también le contó lo que pasó hoy. Dios sabe de dónde sacó el dinero. Un poco más tarde, cuando se calmó un poco, dijo: «Tendré que ir al banco y averiguar si sacó el dinero de la cuenta». «¿Por qué no quería llevarte?», preguntó, poniéndose de mal humor. «Creo que quería beber. Pero no como de costumbre, sino de alguna manera aristocrática, supongo». Marina Arkadyevna dijo en voz baja: «Yo me interpondría en su camino». «Eso, pero creo que sí. Y lo más importante, dejar todo a un lado, soy yo, el último, como siempre, Serga». Él la llevó a tal estado en el que estaba lista para hacer algo terrible consigo misma. No se sabe qué sintió en ese momento al ver cómo su hijo ayudaba a su madre a bajar del taburete, en el que iba a acabar con su vida. Y Sergei permaneció mucho tiempo en el porche de la casa, mirando hacia la calle por encima de la valla, buscándolo. Pensó que su padre volvería. Pero su padre no regresó. También es desconocido. Nunca volvió a esta casa y ninguno de sus familiares empezó a denunciarlo a la policía. Si todavía está vivo, pensaron, entonces déjenlo andar por ahí. Y si no, entonces tiene un camino hasta allí.